en que tengo realmente el privilegio de ser invitado a compartir con ustedes algunas ideas. No creo que yo vaya a disertar. No sería un buen propósito, ya que este es un día sobre todo para recordar, para reflexionar. Así que quisiera compartir, a propósito de la petición que me hizo el embajador, la invitación que me hizo de participar en esta tarde con ustedes, quisiera compartir algunas reflexiones que me parecen oportunas en nuestro tiempo y en nuestro país, en estos momentos y en República Dominicana, para comprender el pasado y el presente de República Dominicana y de lo que está pasando con América Latina. Y lo hago a partir de aquella fecha que recordamos hoy, que es 11 de abril, 15 años del golpe de Estado contra el gobierno, y no solo contra el gobierno, contra todas, como decía el embajador, contra todas las instituciones. Y esa es una primera cuestión que yo quisiera subrayar. Cuando en los días previos al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, ustedes recordarán, los más jóvenes no lo recordarán, estamos hablando de hace 15 años, si alguien tenía 5, 6 años en ese momento, ahora tendrá 20, 21, y es difícil que lo recuerden, pero debemos hacer un acto de estudio sobre lo que pasó. Ustedes recordarán que vino una escalada de la propaganda, de la producción mediática, para crear la imagen de caos. En Venezuela existía el caos, y ese caos era responsabilidad, culpabilidad del presidente Hugo Chávez Frías. La oposición en esa situación se nos presentaba no como una oposición a un proyecto político, sino que esa oposición se presentaba como una oposición al caos, responsabilidad del gobierno. Y ese caos tuvo su corolario, su expresión cúlmine, ustedes recordarán cuando se da la marcha de la oposición el día 10 de abril, si no me equivoco, cuando se nos presenta por todos los canales de televisión a un grupo de personas sobre un puente, el puente Llaguno, disparando contra una multitud que marchaba. ¿Quién no vio esa imagen? ¿Quién no recuerda aún hoy cuántas personas no se escandalizaron de ver a individuos con camisetas rojas, con camisetas chavistas, con pistolas en mano, disparando? Se nos presentaba contra una manifestación opositora y causando 19 muertes. A partir de ahí todo se explicaba, todo se justificaba, y no nos llamó la atención ver que el 11 de abril, en la madrugada del 11 de abril, el presidente Chávez era hecho preso. Es más, se nos presentó otra cosa, se nos presentó que había firmado una carta de renuncia. Se nos presentó que había firmado una carta de renuncia. Y la realidad es que la marcha de la oposición no pasó por debajo del puente Llaguno, que aquellos hombres que estaban disparando no le estaban disparando a la marcha de oposición, sino que se estaban defendiendo de francotiradores que estaban disparando contra la manifestación chavista que estaba sobre la avenida y sobre el puente Llaguno. Y tampoco el presidente Chávez firmó ninguna carta de renuncia. Se nos montó por televisión, por la incipiente mecánica de noticias por internet, sobre todo por televisión. Eran los tiempos de la televisión. Si hubiese ocurrido hoy, tendríamos muchos videos por WhatsApp y por Facebook
pasándonos la imagen repetidamente, hubiesen sido muchísimas más personas las que lo hubiesen visto y creído que era justificable o que era entendible que el gobierno de Chávez cayera. Y eso es muy importante que lo resaltemos por una cuestión de nuestros tiempos. En nuestros tiempos se fabrica la verdad, se fabrica en laboratorios, se monta. Y así hoy en día, sin tener ningún elemento de juicio, se nos presenta y cuántas personas no hemos conocido nosotros a través de las redes sociales que creen, por ejemplo, están convencidas que en Siria el gobierno ha asesinado a cientos de personas con un gas tóxico. ¿Hay alguna prueba? ¿Hay alguna documentación? No la hay. ¿Quiénes no vimos que en Libia se levantaban fuerzas rebeldes que tomaban ciudades y resulta que se descubrió que era un montaje con maquetas y con actores pagados? Una niña que en Siria ha aparecido rescatada en diciembre de la destrucción por parte del gobierno, y aparecen 3 fotos en 3 ciudades diferentes. La misma niña cargada por los mismos individuos, supuestamente siendo rescatada de la violencia del gobierno. Se fabrican verdades. Y nosotros hoy tenemos, y eso ocurría, ¿cómo no va a ocurrir en los tiempos de Allende, por ejemplo? Cuando una foto en el Mercurio apareció, el Mercurio, el periódico más importante de Chile, apareció una foto de un tanque soviético frente al Palacio de la Moneda, que es el Palacio Presidencial. Claro, la CIA daba millones de dólares al Mercurio, y ya en Chile se empezaba con esos experimentos, pero no tiene la repercusión que tiene hoy, porque hoy en día existe la tecnología para hacerlo plenamente creíble, y existe la tecnología para difundirlo a miles de millones de personas al mismo tiempo. Hoy el golpe de Estado se da primero mediáticamente, las guerras se hacen primero mediáticamente, y la lucha que se está librando en Venezuela no es solo contra el golpismo de las armas, de las facciones políticas, se está librando contra el aparato mediático que nos presenta todos los días que en Venezuela hay una dictadura. Lo mismo que el caos de 2002. Y esto es muy interesante, y es muy interesante además que resaltemos cuál es la cuestión singular. En el año 2002 no fue el derrocamiento del presidente Chávez, porque uno puede decir, bueno, si el problema era el caos del presidente Chávez, ¿por qué no sacar a Chávez? Simplemente no, se sacó al presidente, se le secuestró, se le metió preso, se abolieron las instituciones, se disolvió la Asamblea, se anuló la Fiscalía General, se anuló la Constitución. Lo mismo que ocurrió en 1963 en República Dominicana. Porque si el problema era Juan Bosch, eso era lo que se presentaba. Un gobierno tomado por comunistas, un presidente flojo, un presidente incapaz, y todo tipo de teorías y de tesis que vierten aún hoy sobre Bosch, que no conocía la República Dominicana, que no sabía gobernar, que no tomaba medidas. Unos dicen que no tomaba medidas contra los comunistas, otros dicen que no tomaba medidas contra los trujillistas, no se ponen de acuerdo. Unos dicen que era agente del imperialismo, otros que era agente de la Unión Soviética, no se ponen de acuerdo todavía. Pero ¿por qué si el problema era Juan Bosch, no sacaron a Juan Bosch y ya? No, sacaron a Juan Bosch, sacaron la Cámara de Diputados, sacaron el Senado.
Los partidos que habían perdido las elecciones pasaron a ser parte de los firmantes del golpe de Estado y anularon la Constitución de 1963. ¿Por qué, si el problema era Juan Bosch, asesinaron a Manolo en las Manacas? ¿Por qué? Si el problema era simplemente un mal presidente. No, es un golpe de Estado porque es la toma del poder. Es el rescate del poder político y del poder militar para seguir sirviendo a unas clases que dejan de ver sus privilegios protegidos. Y eso es muy importante como lección de historia para los dominicanos y para las dominicanas, que es un golpe de Estado, que se justifica siempre, y en Chile también, se justifica siempre con que el problema es el presidente. Yo repito, bueno, si el problema es el presidente, ¿por qué no se demanda una elección? O en última instancia, ¿por qué no se quita al presidente? Simplemente. No, se disuelve todo. Se asesina a la oposición, se la persigue, se destierran personas. Lo que hubo en República Dominicana fue una cacería. Aquí no se habla de la represión que hubo después del golpe de Estado de 1963. Aquí se habla todavía que el presidente Juan Bosch fue un exiliado. Cuando el presidente Juan Bosch no solamente fue hecho preso, sino que fue montado en la fragata Mella y sacado al destierro sin pasaporte. Y la fragata iba rumbo a las Islas Azores para dejarlo en la nada. Y un temporal los obligó a parar en Guadalupe, donde las autoridades francesas, gracias a la astucia de doña Carmen, la esposa de Juan Bosch, que logró rescatar de la casa los pasaportes de presidente electo. Y con esos pasaportes fue que las autoridades francesas reconocieron quién era Juan Bosch y lo asilaron, pero fue desterrado. O sea, un golpe de Estado no es un asunto contra un presidente, es la toma por la fuerza de las instituciones y de las reglas que el pueblo se ha dado. Otra cuestión que me parece interesante que conversemos aquí, o plantearla como idea que a mí me inquieta, es, lo decía el embajador, ¿qué importancia tenía ese hecho para la República Dominicana? Yo diría en primer lugar, ¿qué importancia tenía ese hecho para América Latina? Los 80 fueron, varios de ustedes saben, se llama la década perdida. La década perdida porque crujió la economía de todo el continente y todo el progreso y la prosperidad que se había acumulado durante los años 60, durante los años 70 se perdió con endeudamiento externo y con crisis de las economías. Pero la década de los 90 no fue mejor. La década de los 90 yo la llamo la década de la infamia, porque fue la década posterior al derrumbe del campo socialista. Y fue una década donde se dijo, todo lo que hubo atrás valió nada. Todas las luchas de nuestros pueblos no sirven de nada. Todos los sueños de transformación eran un romanticismo de jóvenes idealistas. ¿Acaso no se hizo famosa la idea, el que es joven y no es revolucionario está equivocado? El que es viejo y es revolucionario es un loco. Díganme si no se hizo famoso eso. Se hizo como queriendo significar de las mismas personas. Aquí hay varias personas que tienen 50, 40 y pico, 60 y pico. Ustedes lo pueden identificar mejor que yo. Se hizo un credo que las ganas de revolución, que las ganas de transformación de los 50, de los 60, de los 70 habían sido un romanticismo de juventud. Y que ahora la moda era ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. Y aquí lo vimos. Ponerse de acuerdo con quien había corrompido el Estado, con quien
quienes habían asesinado, con quienes habían torturado, ponerse de acuerdo. En Chile, que es el caso paradigmático, la famosa concertación de Partidos por la Democracia. Ponerse de acuerdo con partidos que incluso habían sido golpistas para administrar el modelo neoliberal que había instalado Pinochet, no para transformarlo. La revolución es un sueño de juventud. El único ejemplo seguía siendo Cuba, que se había quedado resistiendo. Y la rebelión de los zapatistas el 1 de enero de 1994. Venezuela en 1999 es la primera vez después de muchos años, y yo diría la primera vez en la historia reciente, después de Allende, habían pasado del 73 al 2003 30 años, en 30 años, era la primera vez que de nuevo se iba a elecciones y se participaba de las elecciones, pero no pactando con los que dominan nuestros países, no pactando con las fuerzas corruptas, no pactando con las fuerzas represoras, sino el pueblo yendo a elecciones y el pueblo ganando las elecciones. De manera que eso era una victoria crucial para este continente, porque de nuevo reabría las puertas de la historia, como dijo Allende. De nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre. De nuevo el pueblo estaba viendo las alamedas. Entonces uno se ¿y cómo estaba la República Dominicana? La República Dominicana, recordémoslo bien, la República Dominicana en 2003 mandó jóvenes dominicanos a invadir Irak. Mandó jóvenes dominicanos a invadir Irak con una mentira mundial, la misma mentira, que en Irak habían armas de destrucción masiva que todavía están buscando. Y en nombre de esa mentira, este país, invadido por Estados Unidos 2 veces, el gobierno de este país mandó jóvenes dominicanos acompañando a Estados Unidos a invadir Irak y a asesinar. Los jóvenes dominicanos no son parte de ese genocidio, menos mal, pero sirvieron de escudo a ese genocidio. Es infame, porque a República Dominicana en el año 65 le montaron una fuerza interamericana de paz y utilizaron militares de Honduras, de Brasil y de otros países para disfrazar la invasión yanqui aquí. Y resulta ser que en 2003 nosotros prestando jóvenes dominicanos que hoy están desamparados, maltratados, vejados. ¿Cómo volvieron eso? ¿Alguien se ha preocupado por esos jóvenes que volvieron de Irak después de ver un genocidio frente a sus ojos, tan lejos de su hogar? Incluso hay jóvenes de este país que con la promesa de Estados Unidos de darle la nacionalidad fueron a Irak y murieron en Irak. ¿Haciendo qué? Matando a un pueblo inocente para asegurar el petróleo del imperio. Pero regreso. Así estaba la República Dominicana, dándole una condecoración, la condecoración de Duarte Sánchez y Mella a George Bush padre en una casa en la Romana. Así estaba este país. Se había pactado en los 90 con los represores y con los corruptores. Y en el año 2002-2003 estábamos invadiendo Irak y entregándole medalla a un presidente yanqui en una casa de verano en la Romana, en casa de campo. Y estaba el plan del ALCA para anexionar todos nuestros países. Si en Venezuela no se hubiese recuperado la democracia y en Venezuela no se hubiese recuperado el mandato de Hugo Chávez, nosotros estaríamos mucho peor de lo que estaríamos, totalmente envilecidos, porque ese rescate fue la creación del ALBA, fue la creación de Petrocaribe, fue el desmonte del ALCA en la cumbre de 2005 junto al presidente Kirchner.
fue la derrota de los afanes imperialistas de convertir a todo el continente en una gran colonia, disfrazada. ¿Qué hubiese sido de República Dominicana sin Petrocaribe? Alguien podrá decir, Petrocaribe se usa bien, Petrocaribe se usa mal. Pero Petrocaribe está. Venezuela cuenta con Petrocaribe. Y no hay nadie que sea mínimamente progresista, mínimamente humanista, que pueda rechazar que Petrocaribe esté en República Dominicana. ¿Cómo lo usamos? Esa responsabilidad de los dominicanos y de las dominicanas. Pero Venezuela cumple con Petrocaribe. Y una cosa muy importante sobre esto, antes de pasar a la última idea que les quiero compartir, es lo siguiente. Se ha dicho infamemente que Petrocaribe es una compra de voluntades. Capriles no dijo que Venezuela regalaba su petróleo, que Venezuela lo regalaba. La oposición de Venezuela ha dicho que eso es un regalo, y la derecha continental dice que con eso se compran voluntades. Yo creo personalmente que República Dominicana debería rechazar explícitamente cualquier medida contra Venezuela. No solo abstenerse, rechazarla. Pero no por Petrocaribe, no por la misión Milagro. República Dominicana debería rechazarlo por respeto a Gregorio Urbano Gilbert, a Juan Bosch, a Francisco Alberto Camaño, por decencia consultoria, por ser un país invadido, por ser un país víctima de los golpes de Estado, por ser un país víctima del asesinato y de la persecución. Debería rechazar cualquier medida ilegal e ilegítima que se use para estrangular a un pueblo simplemente por el uso libérrimo de su derecho a elegir su destino político. ¿Cómo es posible que nos abstengamos frente a una exigencia de hacer elecciones? ¿Con qué derecho un país latinoamericano le exige a Venezuela que haga elecciones y que viole sus leyes? ¿O se abstiene frente a eso? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, Venezuela, en segundo lugar, no nos compra las voluntades. Venezuela hace lo que todo país latinoamericano debería hacer para funcionar realmente como una patria grande. Lamentablemente, el proyecto de la moneda Sucre para el intercambio regional no ha tenido el desarrollo que debió haber tenido. Pero esa idea la planteó Bosch cuando en los tiempos de la conferencia de La Habana contra la deuda externa. Tenemos que tener una moneda de intercambio entre los países de América Latina, y los países de América Latina tienen que ser capaces de intercambiar sus productos, como Venezuela quiere hacer cuando dice: yo te doy petróleo, y en qué tú eres fuerte produciendo, pues págame con tus productos. ¿Por qué Chile le tiene que entregar su cobre a las transnacionales, cuando Chile debería permitir que nuestros países tuvieran todo el cobre que necesitarían para su conexión eléctrica? Y así con el gas, y así con el petróleo, con los productos de la tierra, con toda la producción. Nuestros países deberían intercambiar de esa manera. ¿Por qué sencillamente no participar con las reglas del mercado capitalista es comprar o intercambiar las voluntades? Yo sí conozco quien compra voluntades.
Yo escribí hace unos días un artículo de los millones de dólares gastados por el Comando Sur, por la DEA y por la USAID entre 2013 y 2016. En 3 años solamente, millones de dólares. Y uno ve a los Estados Unidos decidiendo la política de este país y la política de nuestros países. ¿O por qué vota Honduras? ¿Por qué vota Guatemala? Porque Estados Unidos le dijo en 2015, yo le doy 750 millones de dólares de cooperación, pero esos 750 millones de dólares están condicionados a que ustedes hagan reformas políticas, reformas institucionales, reformas militares. ¿Cuándo Venezuela nos ha pedido rendirle cuenta por una política interna? Jamás. Jamás. Como Cuba tampoco lo ha hecho. Como Cuba tampoco lo ha hecho. ¿Cuándo Cuba ha condicionado a una decisión política su ayuda humanitaria? Nunca. Ni en alfabetización, ni en medicina. Lo que pasa es que ellos hablan por ellos mismos. Ellos hablan por ellos mismos. Ellos hablan mirándose al espejo. Lo que dijo Marco Rubio nunca lo va a decir un dirigente venezolano o una dirigente venezolana. Nunca lo va a decir. Lo que dijo, porque así piensa el imperio. Que revisen cómo votan, porque si no se les acaba su ayuda, porque eso hacen con todos nuestros países. Entonces, mucho cuidado con la idea de que aquí todos hacen lo mismo, porque eso es lo que he instalado. Que Estados Unidos lo hace, Venezuela lo hace. No, aquí no todos hacemos lo mismo. Una cosa es solidaridad y otra cosa es el chantaje. Y la élite de Estados Unidos chantajea. Venezuela lo que aplica y ejerce es solidaridad. Y una última reflexión que me parece muy importante para la historia. Yo leí una entrevista que me parece clave del presidente Chávez, que le realizó el periodista argentino Miguel Bonazo. Y una entrevista que profundiza en los detalles del golpe de Estado de 2002. Y esa es una reflexión que tiene inmensa importancia para este país, con su historia. Porque a nosotros nos han dado una enseñanza y una pedagogía que aniquila nuestra capacidad de pensar. Por ejemplo, cuando nos dicen que Venezuela hace con la República Dominicana lo mismo que hace Estados Unidos, y nos llevan al detalle de barriles de petróleo y no de las condiciones, nos han lavado el cerebro a muchísima gente. Y nos han dicho, por ejemplo, que el golpe de Estado en este país fue producto de las decisiones o las debilidades del presidente Juan Bosch. Y a mí no me interesa defender a Juan Bosch, me interesa que la gente comprenda que es un golpe de Estado. Porque en este país se torció la historia. Y no solamente se torció la historia, sino que nos han robado la capacidad de comprender cómo se torció, creyendo que eso es un hecho así tonto, liviano, ligero, de chisme, que se explica con chismes, que si Juan Bosch le gustaba el agua de coco, que si a Juan Bosch le gustaba esto, y no vemos que este continente está plagado de golpes de Estado. Y nos dijeron, la década de la infamia de los 90, nos dijeron que se había acabado la Guerra Fría, ¿se acuerdan? Y que con la Guerra Fría se habría acabado el conflicto ideológico. ¿Se acuerdan de eso? Y que se habían acabado las confrontaciones. Se había acabado la historia, claro. Pero llegó Chávez y vino el golpe de Estado. Llegó Zelaya, golpe de Estado. Llegó Correa, golpe de Estado. Llegó Lugo, golpe de Estado. Llegó Dilma, golpe de Estado. Mientras gobernaran los dóciles y los serviles, se había acabado la confrontación.
No es que se había acabado, era un tema de docilidad. Y nuestra historia está llena de golpes de Estado. Y lo de aquí tenemos que entenderlo en esa clave, no con chisme de programas de radio que tienen maltratada la capacidad de pensar del pueblo dominicano. Y me sirvo de esta invitación para explicar eso que pocas veces se ha explicado aquí. Se dice que el presidente Bosch fue un cobarde porque no enfrentó a los golpistas. Y para confrontar esa idea, lo que hay es que leer la entrevista a Hugo Chávez del periodista Miguel Bonazo, editada en un libro de Le Monde Diplomatique, si no me equivoco, año 2005. Y en esa entrevista, ¿qué cuenta Chávez? En esa entrevista cuenta Chávez que, estando preso, él no firmó ninguna carta de renuncia. Y se lo pidieron y lo obligaron y lo chantajearon. Si tú no la firmas, tú estás creando un baño de sangre. Y él dijo: yo no firmo cartas de renuncia. Y le llevaron, ¿fue el cardenal o el obispo de Caracas? Él se lo llevaron para que, y él no firmó. Y en este país se ha dicho que Juan Bosch firmó una carta de renuncia. Todavía la están buscando, porque la única carta que hizo Juan Bosch la hizo preso y la pasó en el bolsillo, dentro del vestido de Milagros Ortiz Bosch. Y en esa carta lo que termina es con una línea: mientras tanto, aquí estamos dispuestos a seguir la voluntad del pueblo. ¿Qué cuenta Chávez en esa entrevista? Que estando preso le permitieron hacer una sola llamada. Y esa llamada fue la que hizo a su hija Gabriela. Y a través de Gabriela, Fidel se enteró de que estaba vivo. Pero lo importante que quiero contar, y a partir de ahí, y entonces Fidel hizo una rueda de prensa en La Habana, y con esa rueda de prensa el pueblo se enteró que Chávez estaba vivo. Y el pueblo salió a las calles y le rescató a Chávez. Pero antes de eso pasó una cosa trascendental, porque Chávez no estaba vivo porque sí. No solamente está la entrevista, sino está el relato que Chávez en persona dio, estando yo en Caracas, en el encuentro de intelectuales y artistas del año 2011, en el Hotel Alba Caracas, con José Vicente Rangel, que en ese momento, en el momento del golpe de Estado, era su ministro de Defensa. Sentado al lado de él, lo relató Chávez. ¿Y qué relató Chávez tanto en la entrevista como en esa comparecencia? Que él, en los momentos del golpe de Estado, habló con Rangel. Y Rangel, un hombre digno y leal, cuando Chávez le preguntó: ¿qué tú crees que hay que hacer, José Vicente? Chávez le dijo, Rangel le dijo: nos quedamos en el palacio, nos atrincheramos y aquí resistimos. Idea. Y era la idea que tenía a la mano, hasta que en la madrugada, poco antes que los militares lograran entrar, todos los teléfonos estaban cortados, menos un teléfono, la cocina de Miraflores. Y entró una llamada. ¿Y saben de quién era la llamada? De Fidel. ¿Y qué le dijo Fidel? Chávez, ni renuncies ni te inmoles, que tú no eres un hombre solo, y cuando los hombres como tú no están solos, pueden volver. Sal dignamente. Y eso hizo Chávez, salir dignamente. Aquí cuántas veces uno no ha leído que Bosch tuvo que haber agarrado una pistola y fajarse a tiros en el Palacio Nacional, sin comprender lo que es un golpe de Estado,
sin comprender que los golpes de Estado no lo dan dos o tres militares locos que están ahí con un fusilito. Es el imperialismo que lo da. Y que al imperialismo le gustaría un líder muerto. Y Bosch no tuvo una llamada de Fidel, pero Bosch hizo prácticamente 40 años antes exactamente lo mismo: salir dignamente. Ni renunció ni se inmoló. Ni renunció ni se inmoló. ¿Y saben por qué es importante eso? Primero, para que sepamos, Bosch llamó a Fernández Domínguez, y cuando Fernández Domínguez le hizo saber que tenía solo 12 hombres listos, y que el PRD no estaba en condiciones de hacer la huelga porque fue la condición que Rafael Tomás Fernández Domínguez le dijo, pero necesitamos una huelga que dé contexto para un levantamiento. Cuando Bosch vio en la nota de Fernández Domínguez que eran 12 los hombres y que no era posible la huelga porque el PRD no existía orgánicamente, Bosch decidió que pedirle a Fernández Domínguez que actuara contra el Palacio era pedirle a Fernández Domínguez un suicidio, que trágicamente ocurrió 2 años después, un 19 de mayo de 1965, cuando Fernández Domínguez trató de tomar el Palacio con un grupo pequeño de hombres. Fue una inmolación. Juan Bosch hubiese sido un irresponsable si le pedía a Fernández Domínguez que se inmolara. Y Fernández Domínguez estuvo vivo, y Juan Bosch estuvo vivo. ¿Y saben qué pasa con eso? Sin Juan Bosch vivo y sin Fernández Domínguez vivo, en este país no hay 24 de abril de 1965. No lo hay. No lo hay. Y señalo esto para decir que así como Venezuela tuvo su 13 de abril, que fue el rescate de la democracia, este país tuvo su 24 de abril de 1963. Solo hay 2 pueblos que se han levantado contra un golpe y lo han derrocado: el pueblo de Venezuela con los militares de Venezuela, que derrotaron a los golpistas en 2002, y el pueblo dominicano y los militares constitucionalistas de la República Dominicana, que derrotaron a los golpistas y los hicieron salir de Palacio el 24 y el 25 de abril de 1965. Solamente que este pueblo tuvo que enfrentar lo que por fortuna no tuvo que enfrentar en ese momento, porque las condiciones geopolíticas no estaban. Este pueblo tuvo que enfrentar el único factor que le impidió la victoria decisiva y definitiva: la invasión de abril de 1965. El hecho más deplorable, más infame y más canalla que se ha hecho en la historia de este país contra este pueblo. Entonces, terminando con esta reflexión, yo les quiero decir un último mensaje. He visto las fotos de Lilian Tintori con el presidente de México. He visto las fotos de Lilian Tintori con el presidente Trump. He visto las fotos de Lilian Tintori con Macri. ¿Cuánta envidia le deben tener a Lilian Tintori, esa luchadora por la democracia y por la libertad? ¿Cuánta envidia le deben tener las viudas de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados políticos y de los torturados de República Dominicana, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Colombia, de Honduras, de Guatemala? Las madres de los 43 muchachos desaparecidos en México, donde se ha sacado una foto Peña Nieto con una sola madre, con una sola novia, con una sola hermana, de los muchachos asesinados y desaparecidos todavía hoy en México, de los 43 de Ayotzinapa. Y Lilian Tintori es recibida con todos los honores por ser la esposa de Leopoldo López. Un asesino. ¿Dónde estuvo Trump? ¿Dónde estuvo un presidente de Estados Unidos para recibir a la familia de Orlando Letelier, el canciller de Allende, asesinado con un bombazo en Washington? No, ellos apoyaban a Pinochet, y ellos apoyaban a Balaguer, y ellos apoyaban a cada dictadura de este continente.
Yo envidio sinceramente, porque mi madre, desterrada chilena, por el solo hecho de pensar diferente y ser militante del Partido Socialista, durante la dictadura de Pinochet tenía una L en su pasaporte y estaba prohibido entrar a su país. Yo felicito a la señora Pintori, que dice que vive en una dictadura, que puede entrar, salir, pasear, venir y además sacarse fotos con el presidente. Ojalá Mandela hubiese tenido una suerte como esa. Muchísimas gracias, que viva Chávez.